Muy bien. Bueno. Adelante. Bien, bueno, mi nombre es Julieta Paraneto, soy licenciada en Biología y actual becaria doctoral CONICET en el Laboratorio de Ecología Funcional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo se titula Investigando el ciclo hidrológico del bosque atlántico, el conocimiento como herramienta para su gestión sostenible. Eh, este, mm, estos resultados que voy a mostrar forman parte de mi proyecto doctoral. Para iniciar, voy a introducir un poco el ciclo del agua en los bosques. El agua ingresa al ecosistema a través de la precipitación. Se intercepta con hojas y ramas y puede evaporarse directamente o bien llegar al suelo por dos caminos. Uno, el goteo del agua de las hojas, el goteo de las hojas, que se denomina translocación, o si no, que el agua escurra por los troncos de los árboles, que se denomina flujo caulinar. Una vez que el agua llega al suelo, se puede evaporar o infiltrar. El agua infiltrada es absorbida por las raíces de los árboles de las plantas, utilizada por ellas, por la vegetación, por el proceso de fotosíntesis, y devuelta a la atmósfera por el proceso de transpiración. Em, si el suelo no puede absorber ya el agua, se satura, el agua se desplaza a través de la escorrentía superficial y otra posibilidad es que el agua siga penetrando el suelo a capas más profundas y recargue las aguas subterráneas a través de lo que se denomina drenaje profundo. En particular en este trabajo nos vamos a centrar en los procesos de infiltración y lo que se denomina evapotranspiración, que es la unión de la evaporación y la transpiración. Estudiamos los bosques subtropicales húmedos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Misiones, provincia de Buenos Aires es mía, la provincia de Misiones, que pertenecen a la ecorregión del bosque atlántico. El bosque atlántico lo compartimos con todo lo que es la costa atlántica de Brasil y el sureste de Paraguay. Y como ven acá en este mapa, toda la cobertura se perdió más de un 80% por actividades antrópicas humanas. Y una de las partes de las áreas más conservadas queda en la provincia de Misiones. Acá tenemos el zoom del mapa. Es una ecorregión muy biodiversa y se encuentra muy amenazada, en particular por actividades forestales que son las que voy a comparar respecto a bosques conservados. Las actividades forestales que estudiamos son la extracción selectiva de árboles maderables, ¿qué quiere decir? Que en un bosque van a extraer, a sacar, talar, aquellos árboles que sean de especies maderables y de un gran diámetro. Acá pueden ver los troncos que se llevan. Y medimos en lotes que tienen distinta cantidad de años desde su última extracción. A su vez medimos plantaciones forestales de pino, eucalipto y araucaria y los medimos en distintas edades para ver distintos cambios a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, como dije, estas actividades, estos otros sistemas, los comparé con un bosque nativo conservado. Bien, la extracción selectiva comienza a fines del siglo XIX con los primeros asentamientos de colonos. En cambio, las plantaciones forestales se remontan a la década del 70 o sea, motivados por incentivos fiscales. Desde el 1973 y el 2006, la superficie de bosques disminuyó del 65 al 49%, mientras que la de plantaciones aumentó del 1 al 10%, viendo cómo se dio este cambio en el uso del suelo, que compromete los aportes que son fundamentales para la vida que proveen los bosques, como son la capacidad de regular las cuencas hidrológicas, la provisión de agua potable y la reducción de inundaciones o aludes. Esto toma prioridad en un contexto donde se vieron
muchos incendios forestales y una crisis hídrica muy fuerte. Recordemos que hubo varias provincias que decretaron la emergencia hídrica nacional por una bajante histórica de la cuenca del Plata, que se debe a la deforestación y al cambio climático. Y ahora entonces vamos a pasar a los resultados. Como les comenté, medimos la tasa de infiltración a través de un aparato que se llama infiltrómetro de disco. Y acá tenemos un gráfico de tasa de infiltración en bosques con extracción reciente de hasta 15 años desde la última extracción selectiva, bosques con extracción antigua, que hace más de 30 años no se extrae, y bosques conservados. Vemos cómo la infiltración de bosques con extracción antigua se asemeja a la de bosques conservados, mientras que la extracción reciente tiene hasta tres veces más infiltración, es mucho mayor. La infiltración es una, una medición una variable que puede estar influenciada por la textura del suelo, la composición, la materia orgánica que tenga, y también la cobertura vegetal. En particular, vimos que tanto en bosques con extracción como sin extracción, la infiltración aumentaba a medida que disminuía la cobertura de bambú, que es una herbácea, y aumentaba la densidad de árboles. Y en particular vimos cómo los bosques con extracción fluctuaban más con un mismo cambio, tanto de cobertura de bambú como de densidad de árboles. Eran más vulnerables eh, a cambios de su cobertura. Bien. Al ruedo. Cuando, María, ahí se silencia. Ahí está. Bueno, ella también es del equipo, ¿no? No. No, No. Ya está. Ahí va. Y bueno, continúo. La tasa de infiltración también la medimos en las plantaciones forestales. Acá tenemos bosques conservados, pinos de 9 años, de 15 años, plantaciones de eucalipto de 2, 4 y 14 años, y araucaria de 1, 10 y 28 años. Entonces, a grandes rasgos podemos ver cómo todas las plantaciones forestales, independientemente de la edad, tuvieron una menor infiltración que los bosques conservados, exceptuando los pinos de 2 años, que no están en este gráfico, que dieron una infiltración muy alta. Vemos cómo la infiltración decae a medida que las plantaciones crecen en edad, y acá tengo los porcentajes de disminución respecto a los bosques conservados. Los pinos, los pinares, disminuyen más de un 80% la infiltración, siendo uno de los que más disminuye este proceso. Los eucaliptos de 2 años disminuyen un 29%, pero ya al pasar a los 4 años, este porcentaje aumenta a 76% y se mantiene similar hasta la edad de 14 años. Y las araucarias disminuyen un 45%, ya sea de 1 o 10 años, se asemejan. Y esta disminución sube a 64% a la edad de 28 años. Bien, ahora vamos a pasar entonces a las posibles implicancias que esto tiene. Que haya una mayor infiltración en los bosques con extracción reciente respecto a la infiltración de los bosques conservados puede implicar que haya un aumento en la recarga de acuíferos y una menor disponibilidad del agua superficial, con una posible arrastre de nutrientes antes de que las plantas puedan absorber esos nutrientes. En cambio, del otro lado, cuando la infiltración de las plantaciones forestales es menor a la de los bosques conservados, puede pasar que haya un aumento en la escorrentía superficial en detrimento del almacenamiento de agua en el suelo. Bien, ahora vamos a pasar al otro proceso que estudiamos, que es la evapotranspiración, donde lo estudiamos con sensoramiento remoto. Lo
extrajimos datos del sensor MODIS de la NASA, MODIS Terra se llama, que provee datos de evapotranspiración acumulados en 8 días con una resolución espacial de 500 metros. Estos datos los obtuve desde el año 2001 hasta el 2023. Entonces acá tenemos los valores de evapotranspiración anuales de toda esta serie de tiempo, de bosques conservados y bosques con extracción antigua. Y como vemos, tienen una semejanza bastante similares, sobre todo en el rango, ¿no? Van de 1200 a 1400 milímetros anuales. Y esto, según estudios previos de mi laboratorio, lo pueden relacionar con compensaciones en la estructura de la vegetación. ¿Por qué? Porque los bosques con extracción tuvieron menor densidad de árboles y área basal, pero con mayores diámetros, a la altura del pecho, es DAP, de los árboles y cobertura de sotobosque. O sea que tal vez la evapotranspiración no venía tanto de los árboles, sino del sotobosque, como una compensación de la vegetación. En cambio, cuando no está el gráfico, pero observamos que los bosques con extracción reciente únicamente disminuyen un 5% la evapotranspiración. No, al menos por el momento no encontramos así grandes diferencias. En cambio, con las plantaciones forestales sí. Acá vemos, estos son los gráficos de pino y estos son los gráficos de eucalipto, también los mismos evapotranspiración a lo largo de los años. Y vemos como en el primer año, tanto de pino como de eucalipto, se ve una gran disminución de la evapotranspiración, del 14 y del 23%. Y se ve también como a medida que estas plantaciones crecen, se desarrollan, pueden llegar a alcanzar valores de evapotranspiración similares a los bosques conservados. En particular, los eucaliptos lo hacen alrededor de los 3 años o 4, y los pinos entre los 6 y los 9 años. Bien, ¿esto qué quiere decir, digamos? ¿Cómo podemos interpretar las implicancias de que haya una menor evapotranspiración en las plantaciones forestales de lo que existen en los bosques nativos conservados? Bueno, según también resultados previos del laboratorio, la evapotranspiración de bosques conservados representa un 66% de la precipitación incidente, mientras que en las plantaciones forestales la evapotranspiración solamente representa un 54%. O sea, siendo congruente con mis resultados de que las plantaciones forestales tienen una menor evapotranspiración. Entonces, es una menor cantidad de agua que se devuelve a la atmósfera, con una posible implicancia que sería un aumento en el almacenamiento de agua en el suelo, o bien que esa agua se escurra. Así que bueno, las reflexiones finales es que, digamos, este impacto en las actividades productivas, en los bosques y en particular en procesos ecosistémicos relacionados al ciclo del agua, han sido muy poco estudiados, sobre todo en estas regiones húmedas, hay muy pocos estudios. Entonces, interpretamos que estos resultados pueden ser una contribución al conocimiento de la ecología forestal para una gestión sostenible de los recursos hídricos con bases científicas. Y también interpretamos que conocer estos procesos, saber cómo es que se modifican por estas actividades forestales, ayudan a que se revaloricen los aportes que nos dan, en este caso los bosques, al ser humano, que es los llamados servicios ecosistémicos. Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, gracias Julieta. Bueno. También está María Isabel y Laura y Fernanda. En principio, la idea es que podamos tener un pequeño diálogo
Yo espero que estemos grabando, ¿no? Sí, sí, porque acá está para pausar y para detener. Sí. Seguimos grabando. Sí, sí, está bien. Tanto en el caso de María Isabel, de Laura, de Fernando, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, y después por ahí nosotros también vamos a preguntar algo o a reflexionar en conjunto con Julieta. Pero en principio, muy bueno el trabajo, muy interesante, Julieta, muy completo en términos de información y realmente vemos que hay un trabajo serio, consistente y de mucho tiempo, realmente de mucho tiempo de búsqueda de información. Pero le damos la palabra a los demás participantes antes de tomarla nosotros. No sé, Fernanda, María Isabel o Laura, si quieren hacer algún comentario. Muy interesante el trabajo, Julieta. Pido disculpas que no tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono. Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, eso gracias. dice Eso es Laura, comentario. Secretaría de Recursos Hídricos. Ujú. Yo quisiera hacer una consulta, no sé, Viviana, si querés Sí, decir. también, pero Bueno, no, por favor, ladies first. bueno, no, algunas cuestiones, más que nada para enterarme bien de cómo fue todo este proceso de obtención de toda esta información. Primero preguntarte, porque no sé si lo dijiste, y si lo dijiste, disculpa, no lo entendí bien, ¿a qué llamas bosque conservado, sí? Bien. Y después, ¿cómo fue todo este proceso de instalar infiltrómetros? Porque es muy poco común tener medidas de infiltración, ¿sí? ¿Cuántos tienen? ¿En qué área? Porque veo que trabajaste sobre distintas especies forestales, es decir, en cada uno de estos bosques, de cada tipo de especies forestales, vos instalaste infiltrómetros. Más que nada para enterarme de eso, cómo fue este proceso para llegar a todas estas conclusiones, ¿sí? Bien. Mira, es un solo aparato que tenemos, un solo infiltrómetro, que el trabajo consiste en los bosques conservados, por ejemplo, medimos en Parque Nacional Iguazú, Parque Provincial Puerto Península, que está un poquito más abajo, al sur, y el Parque Uruguay. En esos tres parques, justamente como hace ya muchísimo tiempo que están como reservas o parques, los tomamos como en buen estado de conservación realmente, porque ya hace muchos años. O sea, si bien casi nada se puede denominar como prístino, sí ya pasó una suficiente cantidad de años como para saber que son bosques subtropicales conservados. En estos parques y en plantaciones, por ejemplo, tanto de cada edad como en los lotes con distinta edad desde la última extracción, entonces en todos mis sistemas, hice tres parcelas. En cada una de estas parcelas, donde medíamos también esta densidad de árboles, la cobertura de bambú que les nombré, medimos como varias cuestiones que todavía está en proceso ahí de análisis. Em, Medimos con este infiltrómetro, que es, bueno, puedo mostrar la foto de la diapositiva para que entiendan. Esta. Este infiltrómetro como ven, es como una probeta graduada Ahí que está. tiene dos cámaras, una superior y esta inferior. Mm. En esta superior se pone agua así a 3/4 partes y tiene un pistón que ayuda a que el agua no baje así de una, sino lentamente. Y acá vemos cómo se mide una tasa de infiltración, es como una velocidad a la cual el agua ingresa en el suelo. Acá está, corremos la hojarasca y lo paramos ahí en el suelo, intentando que esté obviamente derechito para que el volumen sea correcto. Y cada 30 segundos, ahí tenemos el cronómetro, cada 30 segundos medimos el volumen de agua que va disminuyendo. Bueno, a través de también fórmulas sí, cosas matemáticas, obtenemos la cantidad de milímetros por hora que es la tasa de infiltración. Pero para tu pregunta, digamos, es un solo aparato que cada medición, o sea, en cada parcela, según la velocidad a la que disminuía, podría estar entre
7 minutos a 15 minutos midiendo. eh, y ya, y en cada parcela hacía 4 mediciones para tener un submuestreo interesante, digamos. Y supongo que esto también lo relacionaste con la condición de humedad antecedente del suelo, con el tipo de suelo, con otras variables, ¿sí? O esto que dijiste de las ecuaciones, porque no será lo mismo hacer este experimento en invierno, en verano, en primavera, en otoño, y si llovió hace 10 días o si llovió hace 3 años, ¿no? Exacto, sí. Esas Sí, sí, condiciones están sí. cubiertas. Sí, en particular del suelo estamos con la humedad gravimétrica. Igual voy a tener en cuenta, sí, justo los días de lluvia, porque hubo parcelas que tal vez estaban más húmedas que otras, entonces bueno, tengo esa variabilidad siempre conmigo. Em, la densidad aparente es una de las variables que con la infiltración se relacionan muchísimo. Em, y, ¿qué más? Bueno, materia orgánica está también ahí para procesar, digamos, para ver cuánto contenido de materia orgánica tenía. Así que sí, es un poco relacionar la infiltración con variables de la vegetación y también del suelo. Em, Buenísimo. Y la última de mi parte, sí. estando ustedes en Buenos Aires, ¿iban a estos lugares o tienen un equipo que trabaja en Misiones y en esa zona? No, no, íbamos nosotras ahí Fer me acompañaba siempre. Eh, Vamos desde acá, las campañas las hacemos en invierno y en verano. Justo en invierno era la comparación bosques con extracción versus el bosque conservado, que hay unas reservas, las que nombré son todas de la zona norte, que las comparé con las plantaciones forestales, y también hay una reserva que se llama Papel Misionero y la Reserva de Usos Múltiples Guaraní, que depende de la Ujú. universidad de allá. Esas zonas, digamos, las tomé como bosques conservado y bosque con extracción antigua, porque la Reserva de Usos Múltiples es esta de hace 30 años que no se hace más actividad, no se aprovecha, pero, pero digamos, en su momento sí tuvo extracción selectiva. Y ahora sí la última. Y cuando hablabas de la evapotranspiración, ¿es la evapotranspiración real, la potencial? Esa no la midieron, esa está sacada por fórmulas. Esa es el producto de MODIS, se llama el sensor. Es la T real. La real. Está también igual para bajar los datos de la potencial, así que estoy en eso, en la bajada de datos de más datos y bueno, también De, de to- posibilidades de extrapolarlo a otras áreas. De todas maneras, podés calcularla a la potencial con datos de temperatura, podrías verificar, ¿sí? Cómo funciona la real con la evapotranspiración potencial aplicando Sorway, por ejemplo, cualquier ecuación, ¿sí? Para Ah, sí, es verdad. contrastar, ¿sí? Lo que te da la potencial, la real, con el instrumento y con una ecuación. Pero bueno, felicitaciones por el trabajo y a continuar y bueno, que sea exitosa tu tesis doctoral. Un Gracias. gusto. Igualmente. Yo tengo un par de preguntitas nada más. Una, ustedes hicieron una actividad de campo, creo que muy importante. Imagino que cuando fueron a medir infiltración, las comparaciones que ustedes hicieron sobre bosque conservado, bosque con extracciones de distintas antigüedades, lo que era pino, tenían un set de variables que tenían controladas, o sea, que obviamente la densidad aparente o las características del suelo sea la misma, que la condición de humedad antecedente sea la misma, porque si no, claro, si no se les vuelve inmanejable los datos, o sea, tendrían que poder tener asegurado que todas las variables que no están siendo objeto de análisis eran las mismas, o tenían los mismos valores en las determinaciones que hicieron. ¿Eso es así? No entendí, o sea, ¿qué variables? Y, por ejemplo, que la humedad antecedente no sea sea la misma en el bosque conservado que en el bosque con extracción de 30 años, o en el eucalipto o en el de pino.
Porque si no tenés un ruido ahí metido que hace que vos no sepas, son- no puedas diferenciar No son lo que, comparables. claro, lo que vos mostraste corresponde solo a determinadas variables. Todas las demás Sí. tienen que ser variables, tienen que ser constantes, tienen que ser parámetros de esa situación. Eso revísenlo porque si no, podrían estar, los datos podrían estar contaminados por las otras variables que ustedes no están teniendo en consideración y que sí, que sí Claro, pero ¿cómo, variaron. cómo se controlan? No, Son sistemas naturales. pero, a ver, si se supone, o yo entendí al menos, que el bosque de eucaliptus, de coníferas y de todas las plantas estaban en el mismo predio o en la misma parcela experimental, porque entonces ahí sí es todo comparable, porque tenés la misma humedad, el mismo nivel freático, Y se tomaban el mismo día. y estaba el ensayo, era hecho todo el día, pero si yo tengo los pinos en una región donde llovió ayer y el eucalipto en una región donde hace un mes que no llueve y hago las mediciones en otros momentos no podríamos poner el gráfico en el mismo, los gráficos todos juntos. A eso se Claro, refiere. entiendo. En ese sentido, a ver, sí, la variabilidad natural que tiene y que no es controlable, me refiero a que la medición intentamos hacerla en la misma campaña. O sea, por ejemplo, todas las plantaciones forestales de todas las edades las hicimos en 2 semanas en febrero, donde, a ver, por día podíamos hacer 3 parcelas, no daban más tiempo por el esfuerzo físico y demás. También encima, a ver, en cuanto al área geográfica, están todas, dependen de empresas que tienen predios, están todas más o menos cercanas unas a las otras. Está bien. Entonces, Entonces, eso uno, sí, las condiciones iniciales o las condiciones de borde serían las mismas para todo. Esa era la cuestión que bien, ok. estaba viendo. Por cercanía, ahora sí, Por esto que decían, cercanía, por bueno, condición de clima, por condición de humedad de suelo, sería todo más o menos en una comparable. misma época, de una misma campaña. Exacto. Sí, ahora que los días, día y día, a veces me Sí, tocó justo bueno, eso antes no lo de una podemos tormenta, negar. después de una tormenta, eso es Claro, pues, lo que voy a inevitable. hacer ese es un buen dato que vos dijiste. Suponete que dentro del tiempo que estás midiendo, y yo entiendo que las condiciones a veces, las restricciones que uno tiene cuando va a medir, que son muchas, pero suponete que en un determinado predio de un día para otro llovió muchísimo y vos fuiste a medir el otro día y esa medición es difícil de comparar con la que fue antes. O sea, si Sí, llovió y bueno, me embromé. O sea, solo comparo las que son medidas después de la lluvia y todas tienen, o sea, tienen que tener parámetros de control que estén acotados para poder esas variables quitarlas del análisis. Si no, después poder hacer un análisis, sería multivariable, Claro, que tiene otro tipo de complicaciones. Pero bueno, sobre todo en entiendo, entiendo. cuestiones como la humedad antecedente, que es fundamental para la infiltración, ¿no? claro. Por ejemplo, Sí. por hablar así. Eso para que lo tengan en cuenta, porque seguramente se lo van a observar en la medida que ustedes han hecho una simplificación y solo han señalado la infiltración y también la evapotranspiración como dependiente de las prácticas culturales de la forestación, cuando en realidad en esa infiltración aparecen otra serie de variables que tienen que ver con variables del sistema natural, como puede ser la humedad antecedente, como puede ser el tipo de suelo. Sí, a nivel Claro. freático. Claro, eso es importante que lo tengan. La otra pregunta que te quería hacer, ustedes obviamente hicieron una serie de mediciones de campo, pero después tienen mucha más información respecto de la edad de la extracción, el tipo de bosque, o sea, toda esa información, ¿quién se la suministró? ¿Cuáles son las fuentes antecedentes de consulta? Mira, en cuanto a la parte de bosque con extracción, es toda la reserva biosfera Yabotí, Ujú. que, digamos, desde el Ministerio de Ecología de Misiones, ahí se llama Silvia Cort, es una ingeniera forestal que, digamos, nos contacta a nosotras a partir de que nosotras íbamos y estudiamos la zona de Misiones. em, y a partir de ahí hicimos un convenio con la universidad de allá. Em, la información todavía igual no es que está del todo dada. Nos habían dado esos lotes con
hace cuánto que se está descansando la última extracción. Eh, pero, por ejemplo, yo ahora a un empleado porque digamos, es casi que una empresa, ¿no? Es una empresa, pero esa es una reserva que está, le llaman eso aprovechamiento forestal, a través de unos contratistas que van y sacan los árboles. Bueno, dentro de esa reserva, y que está ahí también muy regularizado por el Ministerio y por la Secretaría de Ambiente y demás, porque tienen que controlar, bueno, qué árboles se llevan, cuánta madera, o sea, el volumen de madera que se llevan, está todo controlado, es legal. Entonces, la información, por ejemplo, de antes de que se extraiga ese aprovechamiento que ellos llaman, qué había, cómo estaba, como que todavía no me brindan la información para que tenga una historia completa. Sí sé que eso, hace cuántos años están descansando, pero por ejemplo, la intensidad de esa extracción selectiva tal vez no fue uniforme en todos los lotes. Esa es una información que estoy pidiendo ahora. Pero me dicen a veces como que, bueno, sí, la busco, pero es un poco difícil. Porque no es tampoco una información que está súper publicada o que ellos mismos tengan a mano, como... Y con respecto a las plantaciones forestales, ahí sí, como son empresas, está Pindó y Arauco, son con las que trabajamos. Ellos me daban la edad de las plantaciones, con la densidad inicial de plantación, em, la superficie de la plantación, o sea, tienen también ahí todos los datos que me podían servir también a mí para poder evaluar qué terrenos me convenía. Y después, ¿qué más? Y los bosques, y por ejemplo lo de la reserva de usos múltiples, también la información, me dieron un plan de manejo de esa reserva de usos múltiples, a partir del cual se decretó reserva. Y ahí vi que desde el año 1989 es que ya no se hace más ninguna actividad forestal. Entonces, es un bosque con extracción antigua, de más de 30 años. Bueno, mi última pregunta tiene que ver, quizás lo dijiste y se me pasó, pero a mí me quedó claro las implicancias o los por qué del cambio en la evapotranspiración, cuando vos decías del mayor diámetro de los árboles o de la evapotranspiración proveniente del sotobosque. O sea, eso, dentro de lo que yo puedo entender, quedó una explicación razonable. Pero no me quedó en la cabeza cuáles son los por qué del cambio de la infiltración entre las diferentes. O sea, vos mostraste todos los cambios que hubo de acuerdo al tiempo de extracción, de acuerdo al tipo de forestación, pero si vos tuvieras que señalar los argumentos, o sea, los por qué se dan esos cambios, ¿cómo los sintetizarías? Em, Mira, con respecto a los bosques con extracción, vemos que tiene bastante que ver con el bambú. El bambú es una especie nativa ahí de la selva misionera que existe, o sea, en una selva conservada hay bambú, pero lo que tiene es que al extraer árboles y generar claros, que ingresa el sol, lo primero que aparece son los bambú. Y no dejan, o sea, empiezan a crecer y se forma una mata de bambú que no deja una regeneración de los árboles que estaba antes. Entonces, lo puedo relacionar sobre todo con esa cobertura de bambú. Eh, Como que al haber más bambú, tal vez como que la infiltración disminuye, pero todavía me falta como conocer para mí va a tener que ver sobre todo con algún componente del suelo, ya sea densidad aparente o textura del suelo, o algo que me explique por qué es 3 veces mayor, es como bastante importante. También suponía algo como con la biomasa de raíces, que también está en proceso,
si al haber más árboles había más raíces y por eso podía infiltrar más porque hay más superficie de absorción. Entonces, pero bueno, es todo muy en proceso. No te podría dar una respuesta así como, yo creo que es por Perfecto. esto. Pero supongo que además debe tener que ver con cómo es la disposición de las raíces, porque no es lo mismo que la raíz vaya en tipo vertical a que la raíz vaya toda ramificada, ¿no? Y creando distintos espacios porosos para favorecer la infiltración. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que tener en cuenta, ¿no? Yo me imagino que en algo eso que decís vos, Viviana, tiene que ver con la diferencia muy fuerte que yo veo entre las especies. O sea, Por una eso, cosa es el hay- pino, otra cosa es el eucalipto. Claro, dice que van derecho, bien derecho hacia el acuífero, y hay otras que no, que a lo mejor se ramifican Ramifican. transversalmente y eso hace que el agua pueda penetrar más o menos, ¿sí? Bien, Sí, de hecho eso está bueno porque las gramíneas o las monocotiledóneas, No, ¿Se nos congeló o somos ahí nosotros? justo se cortó. No. Porque en general nuestra conexión tampoco es muy buena. bien, Mm, Bueno, nos sí. quedamos ahí justo con la opinión de Fernanda. Ahí volvió, Ahora no te volvió. escucho. Fernanda, no te escuchamos. se si podés repetir. cortó. Sí. Decía que las monocotiledóneas suelen tener las raíces más superficiales, como marcaban ustedes, y eso puede ser el proceso de infiltración, porque en comparación con los árboles, tienen raíces los árboles de más profundidad. Claro. Van buscando la napa. Bueno, Bueno, de nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por de alguna manera enseñarnos cosas, porque para mí realmente todo esto es muy nuevo. él Y- es especialista en hidráulica. Sí. Sí, gracias por las Ella preguntas. para Viviana no es tan Yo más ella estoy- está en el ciclo hidrológico, así que lo tiene Sí, más claro. más del ciclo hidrológico, de la parte de aguas superficiales, ríos, cuencas. Él es más de la hidráulica. Sí, así que pero bueno, les agradecemos mucho y lo que vamos a hacer nosotros, yo no sé si está la persona que tiene que exponer sobre el museo, pero porque no lo vemos. No hay más nadie. Nosotros vamos a enviar esto para que quede la constancia de que Claro, a los organizadores le vamos a enviar el archivo con grabación. este registro grabado. ¿Mm? que ustedes pusieron. Y ¿sí? seguramente ustedes después pídanselo a los organizadores para que le quede también a usted la constancia de la exposición. ¿Les parece? ¿Mm? Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, un Gracias, saludo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Un gusto. Adiós, gracias. Adiós.